La transparencia es la condición básica para que un sistema basado en datos sea comprensible, controlable y corregible. Significa que podemos responder con claridad a 3 preguntas. ¿Qué hace el sistema? ¿Por qué lo hace? ¿Y con qué efectos está funcionando? Además, implica que existe una vía real para impugnar o rectificar los resultados cuando detectamos errores o injusticias. Y en el marco europeo esto no es una opción, sino que la transparencia es una obligación. La normativa de protección de datos y también la ley de IA establecen la transparencia como un principio básico. ¿Cuáles son las ideas clave que tenemos que manejar? Por un lado, la explicabilidad. La explicabilidad trata de reconstruir cómo las variables de entrada influyen en la salida de un modelo. En un sistema de predicción de abandono, por ejemplo, a igualdad del resto de factores, más horas dedicadas a la plataforma, pues, por ejemplo, podrían reducir la probabilidad de abandonar. La explicabilidad nos permite detectar que algunas variables son más importantes que otras en las salidas. Y luego, por otro lado, tenemos la interpretabilidad, que se centra en que las razones ofrecidas por el modelo tengan sentido para el usuario, que conecten con lo que llamaríamos sentido común o conocimiento de dominio para un pedagogo, por ejemplo. Entonces, un profesor podría aplicar una regla sencilla como decir que si un estudiante no entrega 3 tareas seguidas, entonces probablemente necesita apoyo y le voy a enviar un mensaje personalizado. Esta explicación es comprensible tanto para él como para el propio estudiante, entonces esto sería interpretable. Otra idea muy importante es la calibración, que significa que cuando el sistema me predice un 70% de probabilidades de suspender, efectivamente 7 de cada 10 estudiantes en esa situación acaben suspendiendo. Porque si no cumplimos esa calibración, al final las decisiones se apoyan en probabilidades que no son reales. Luego tenemos más ideas clave. Por un lado, la equidad exige que seleccionemos una definición de justicia adecuada a cada contexto. Entonces, va a haber veces en las que signifique una igualdad de oportunidades. Entonces, por ejemplo, vamos a querer que un algoritmo de recomendación no esté dándonos no tenga un sesgo en el que nos recomiende unos contenidos diferentes dependiendo del origen social. Otras veces vamos a hablar de paridad de acceso, como por ejemplo que los avisos de riesgo me lleguen por igual a los estudiantes locales o a los internacionales, aunque a lo mejor tengan accesos diferentes al email. Y en algunos casos va a ser paridad de resultados, como por ejemplo a lo mejor querríamos que las tasas de abandono predichas no nos discriminen a los que cursan en modalidad online, o a lo mejor sí que lo deseamos, pero tendríamos que estar seguros de que eso es lo que buscamos. Por otro lado, tenemos la estabilidad. La estabilidad implica que el sistema no vaya a cambiar drásticamente las salidas ante pequeñas variaciones. Entonces, por ejemplo, que la predicción de riesgo de suspender no me varíe de manera brusca porque un estudiante ha entregado una tarea con 1 minuto de retraso. Pues eso sería una falta de estabilidad. Y luego la robustez se refiere a que aunque haya ruido en los datos o escenarios no previstos, el sistema siga funcionando de manera razonable. Pues por ejemplo, si hay un error de registro en el campus virtual o un formato extraño en una entrega, que no me desbarate por completo la predicción que yo tengo sobre el estudiante. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que todo esto, como decíamos antes, entra dentro de un marco normativo. Entonces, la ley de IA, por ejemplo, nos obliga a ¿qué cosas? A avisar cuando se interactúa con sistemas automáticos, a etiquetar contenido que es sintético y a advertir si utilizamos técnicas como categorización biométrica. La proporcionalidad también es un principio clave. Cuanto mayor sea el impacto en la vida de las personas, mayor debe ser la transparencia. Entonces, por ejemplo, si un alumno se está jugando su carrera, aquí deberíamos tener la transparencia máxima. Además, el Reglamento General de Protección de Datos nos añade otros derechos, como por ejemplo saber que una decisión ha sido tomada por un sistema automático o también el darnos la oportunidad de pedir la alternativa de decisión humana. Entonces aquí tenemos que dar explicaciones comprensibles y también vías efectivas de recurso. ¿Qué cosas nos pueden pasar cuando no cumplimos con la transparencia? Un ejemplo muy claro fue lo que sucedió con el sistema COMPAS, que se usaba en Estados Unidos para estimar riesgo de reincidencia. Y se encontró
al cabo de unos años que etiquetaba con mucha más frecuencia con alto riesgo a las personas negras en comparación con las personas blancas. También hemos tenido varios escándalos en Países Bajos, pues por ejemplo en un caso conocido como el de las prestaciones infantiles, el Estado pagaba a posteriori las guarderías y se encontró que había mucho fraude, pues gente que no tenía hijos en la guardería pero conseguía cobrar la ayuda. Pues lo que hicieron fue desarrollar un sistema de machine learning para encontrar los casos de fraude y acabó penalizando a las personas con doble nacionalidad. Entonces llevó a muchas familias incluso a la bancarrota porque fueron obligadas a devolver estas ayudas de manera automática. Todos estos escándalos pues, han puesto de manifiesto que no podemos dejar las decisiones en manos de algoritmos opacos y es necesaria la transparencia para evitar estos daños. Pero ¿cómo diseñamos para la transparencia? Bueno, pues tenemos que diseñar desde el principio y hay varias ideas que tenemos que mantener en la cabeza desde el momento uno. El primero es la parsimonia, que lo que nos dice es que vamos a tener que utilizar el modelo más simple que cumpla con nuestro objetivo, porque cuanto más simple es, más fácil va a ser de explicar. Luego, por otro lado, tenemos la monotonía, que asegura que el modelo va a seguir relaciones que tienen sentido, que no van a cambiar de dirección. Entonces, por ejemplo, mejores calificaciones en la autoevaluación no podrían traducirse en mi modelo en un mayor riesgo de abandono. Sin embargo, yo podría tener a lo mejor una red neuronal que me permite que pasar de 6 a 8 me reduzca el riesgo de abandono, pero luego de 8 a 8,3 me lo aumenta, de 8,3 a 10 me lo vuelve a disminuir. Bueno, pues esto no tiene sentido. Diríamos que si tengo esto en un modelo sería un sobreajuste, un overfitting. Si yo impongo esa monotonicidad voy a tener mucha más transparencia y voy a reducir problemas. Luego está la linealidad razonable, que lo que hace es intentar explicar cómo nos cambia la salida por cada unidad que cambia la entrada. Y luego, por otro lado, tenemos la simulabilidad, que implicaría que idealmente fuéramos capaces de implementar el modelo a mano, que lo podríamos tener, por ejemplo, en algunos de los modelos transparentes que veremos en un minuto. Entonces, todos estos principios lo que hacen es que nos reducen las sorpresas y evitan problemas de sesgo. Algunos modelos son transparentes por naturaleza. Entonces, por ejemplo, un score lo que hace es sumar puntos. Por ejemplo, por características como asistencia, entregas a tiempo, participación, podríamos tener una puntuación de mayor o menor riesgo de abandono. Luego también están los modelos SLIM, que son modelos lineales con coeficientes enteros y escasos, que lo podemos utilizar de manera muy clara. Entonces, por ejemplo, sería sumamos 3 puntos si faltan 2 entregas seguidas, 2 puntos si no se accede al campus en una semana, le quitamos 1 punto si se asiste a tutorías y luego le metemos una función que dependa de la nota del último examen. Esto sería calculable incluso a mano y muy fácil de auditar. Luego también se está investigando mucho las corels, que son listas breves de reglas para tomar las decisiones. Entonces, un ejemplo sería, si no hay entregas que falten y la nota media e intermedia supera un 6, entonces aquí hay bajo riesgo. Pero si hay 3 ausencias y 2 tareas sin entregar, entonces el riesgo es alto. Entonces aquí cada predicción sería una explicación que se puede leer y se puede comprender. También hay mucha transparencia en los árboles de decisión pequeños, que son muy fáciles de seguir. Entonces, podríamos recorrer los nodos, que al final son preguntas. Entonces, por ejemplo, tendríamos, ¿ha sido la asistencia superior al 70%? ¿Ha sido la nota del primer parcial superior a 5? Hasta llegar a la recomendación o a la clasificación. También están la regresión lineal y la regresión logística, que permiten interpretar directamente el ejemplo de cada variable. En el caso de la lineal, una variable continua y en el de la logística, una variable binaria. Estos todos son modelos óptimamente transparentes. Luego hay una zona intermedia de modelos, en los que podremos encontrarnos, por ejemplo, los modelos aditivos generalizados, los GAM, que permiten representar la contribución de cada variable como una curva que podría tener pues, saturaciones o efectos no lineales
que en todo caso serían fáciles de comprender porque podemos ver lo que pasa con esa variable individualmente. También podemos tener árboles que ya empiecen a ser más difíciles de comprender y otros modelos como por ejemplo el Naive-Bayes, que se basa en la hipótesis de independencia, pero muchas veces nos puede ofrecer explicaciones que presentan también un compromiso entre la flexibilidad y la capacidad de tener buenas predicciones en contextos complejos y la transparencia. Luego tenemos modelos menos transparentes. Los SVM, los Support Vector Machines, son bastante poco interpretables, aunque en algunas versiones, como por ejemplo si son vectores de soporte lineales, pues es posible intentar buscar algo de transparencia, pero tenemos muchas dificultades. Pues, por ejemplo, hay por ahí escalados, hay ajustes que dificultan mucho encontrar una narrativa. También en estos casos o en este tipo de modelos se mezclan todos los algoritmos que tienen que ver con K-nearest neighbors, con los vecinos cercanos, que hay veces que nos puede dar explicaciones más o menos intuitivas de mira, es que este alumno le apruebo porque se parece a este alumno aprobado y es diferente de este otro que es suspenso, pero como depende mucho de cómo definimos la distancia, del número de vecinos, pues tampoco es tan interpretable. Luego también hay modelos más sofisticados como todo lo que son ensembles, pues como los random forest o el gradient boosting, que funcionan muy bien, tienen un muy buen rendimiento, pero al final hace que sean muy difíciles de explicar. Un random forest puede tener miles de árboles, no podemos explicarlo directamente. Solamente podríamos aplicar técnicas post hoc en las que midamos, pues, por ejemplo, la importancia de las variables. Y luego, por último, están los modelos completamente opacos. Si tuviéramos un SVM con kernels muy complejos, por ejemplo, lo tendríamos que meter en esta caracterización, o, por ejemplo, las redes neuronales que llegan a tener instancias muy complejas, modelos con muchas capas o redes convolucionales son muy difíciles de explicar. Su poder predictivo puede ser muy alto, pero la lógica interna es imposible de seguir internamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una posibilidad es el uso de modelos subrogados, que lo que hacen es intentar entrenar un modelo interpretable que imite al modelo grande que no podemos explicar. Entonces podríamos tener una red neuronal que luego la intentáramos explicar con un árbol pequeño, por ejemplo. Pero eso solamente nos funciona si el subrogado es fiel al modelo original. Entonces ha habido muchos autores, pues por ejemplo Cynthia Rudin, que aseguran que esto no es un buen enfoque. Lo que deberíamos hacer es diseñar sistemas que sean transparentes desde el inicio. Luego, por otro lado, es importante reconocer la diferencia entre la explicabilidad global y la explicabilidad local. La global se refiere a conocer todo el paisaje de posibilidades del modelo, cómo varía la salida con las entradas en todo este paisaje de posibilidades. Y tenemos herramientas como los gráficos de dependencia parcial o PDP, o si una variable tiene mucha colinealidad con otra, se podría recurrir a otras herramientas que eviten estas combinaciones. Luego, por otro lado, tenemos la explicabilidad local, que lo que se centra en explicar es en explicar una decisión concreta. Entonces, para esto podemos utilizar métodos como Lime. Bueno, Lime también podría aplicarse a explicabilidad global. Lime lo que hace es ajustar un modelo sencillo alrededor de un caso particular. También tenemos los anchors, que lo que hacen es extraer reglas para explicar esa decisión particular. Otra herramienta interesante es SHAP, es el valor de Shapley, que lo que hace es repartir la predicción en contribuciones de cada una de las variables, de tal manera que se pueda decir que una variable ha contribuido, pues a lo mejor un 50% a la decisión, y las otras han contribuido el resto entre todas. También tenemos que saber que aunque necesitemos utilizar a veces un modelo que sea opaco, existen técnicas
específicas, novedosas que se están desarrollando ahora mismo para mejorar la transparencia, incluso en este tipo de modelos opacos. Entonces, por ejemplo, en visión artificial podemos utilizar GradCam, que lo que hace es resaltar las regiones de la imagen que influyen más en la clasificación, o también para redes neuronales en general tenemos NeuralSense, desarrollado en comillas, que nos da sensibilidades locales y globales calculadas de manera muy eficiente y también medidas para las interacciones de las variables. La transparencia no es un lujo, es lo que legitima el uso de los sistemas de datos en contextos de toma de decisión. Entonces, no es posible trabajar sin transparencia, es lo que nos permite explicar, auditar, corregir y dar confianza a todas las personas que están participando de la decisión. Los sistemas necesitan explicar su lógica, comportarse de manera estable y robusta, reconocer los límites y siempre tenemos que complementar la explicación con vías de recurso. Sin transparencia, incluso los sistemas más precisos son solamente cajas negras que pueden acabar erosionando derechos, teniendo consecuencias no éticas y además erosionan la confianza social en los modelos. Solamente con transparencia podemos trabajar verdaderamente en Analytics de manera ética.